Bien, ahora pues vamos a iniciar la clase con el tema que quedó pendiente la semana pasada. Bien. Hablamos de un principio, pero antes de eso vamos a referirnos un poco a la historia del Zohar. Y precisamente hoy que estamos a 14 de Tishrei del año 5082, pues estamos hoy 20, ya prácticamente 21 de septiembre de 2021. Entonces, dijimos pues que había un decreto en el cual Shimon Bar Yochai había estado oculto con su hijo y con otros alumnos dentro de la cueva en la que estuvieron pues recibiendo cantidad de visitas espirituales de visitas atemporales, es decir, pues recibió las visitas, digamos, de Metatrón, de Moshe Rabbeinu, de Elías Anabí, en distintas formas y ellos estuvieron 13 años recluidos o autoexiliados en ese lugar precisamente por el decreto que había. Una vez que salieron ellos, se empiezan a revelar todos los secretos que ya se habían estudiado durante ese tiempo. Y él, Shimon Bar Yochai, dijo que deberían de revelarse todo a la humanidad. Sin embargo, no fue exactamente así como él hubiera deseado. Y esta sabiduría fue dejada en una parte muy herética, es decir, muy cerrada, muy hermética, en la que pues nada más pocos sabían de esto. Entonces Shimon Bar Yochai incluso se amargó mucho porque esta sabiduría no, no trascendió como le hubiera querido. Y nosotros sabemos de antemano que pues estuvo casi 12 siglos oculta esta sabiduría. Y fue hasta por ahí en el siglo XII cuando Moisés de León recopila casi todos los escritos todos los escritos de las enseñanzas de Shimon Bar Yochai. Y por eso algunos piensan que Moisés de León es el autor del Zohar, lo cual pues no es así, pero es su gran mérito, y si no hubiera sido por él, pues no tendríamos compendiados todos los rollos, todo el rollo del Zohar. Aún así, faltan algunas partes del Zohar que no se han encontrado. Bueno, pues al salir se empieza a revelar que la Torá necesita una decodificación. ¿Por qué? Porque hay tanta luz dentro de la Torá, pero que no está accesible. Entendemos que esta Torá es la segunda Torá que Dios dio a Moshe Rabbeinu en el Sinai después del evento cósmico, del cortocircuito cósmico tan fuerte que tuvimos que empezar de nuevo. Y entonces, pues esta segunda Torá quedó prácticamente codificada y se entregó. Esto que nosotros vemos en la imagen, pues es el cuerpo, es la historia, es el escrito, la Torah escrita. Y también está la Torah oral, y también hay comentarios, el Midrash y otras cosas. Entonces en la Torah también está el Tanaj. El Tanaj es precisamente todos los demás libros que no son el Pentateuco. Bueno, entonces lo que hace el Zohar es decodificar lo que hay adentro. Digamos que este es el cuerpo y lo que decodifica las historias de la Torah es el Zohar. Y bendito es el Zohar Akadosh, porque él es el que nos está dando luz en todos y cada uno de los conceptos. Bueno, existen 14 principios. De acuerdo al Zohar,
que están inmersos dentro de la Torah. Estos conceptos que vamos a estudiar enseguida, yo espero que la providencia me ilumine para poder explicar y hacerles, transmitirles esta comprensión. Es algo difícil para mí, pero pondré lo mejor de mí mismo y espero que también ustedes sean lo suficientemente receptivos y pregunten, porque eso me ayuda también a mí a aclarar muchos conceptos, para saber también que estamos en interacción y que se está comprendiendo esto, porque al parecer dicen que sí comprendimos todo y al último luego a lo mejor no es exactamente así. Pero si es así, que bueno, señal de que pues lo estoy explicando de la mejor manera, lo estoy sintetizando de la mejor manera y ustedes lo están percibiendo muy bien. Y ojalá que así sea. Bueno, entonces, vamos a ver estos 14 principios de los cuales nos habla el Zohar. Y hoy vamos a empezar con el primero. Aquí nos habla pues de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ustedes pueden escanear de derecha a izquierda. ¿Sí? Voy a quitar esto para acá. Un rinconcito. Y entonces pueden escanear de aquí donde dice Bereshit, desde aquí para acá, porque este escaneo lo reconocemos como alma. Sabemos que no todo mundo sabe o sabemos lo que es lo que es el lenguaje arameo. Entonces dicen, el Zohar se embarca en una discusión que concierne a 14 significativos preceptos espirituales. El primer precepto dice así: este es el primer paso del desarrollo de una conexión verdadera y apego a la luz del Creador. Violar este precepto particular es transgredir todos los preceptos de la Torah. Es decir, que si nosotros no comprendemos esto, pues prácticamente estamos violando todas las demás leyes o los preceptos que Dios nos ha dado. Y aquí nos viene a clarificar el Zohar. ¿En qué es esto? Bueno, voy a leerlo en arameo para que lo escuchen y tu alma la escuche y entienda lo posterior. Dice, Bereshit bara Elohim hadahaya pekuda kadama desola beikra pekuda da yirat Hashem beifu Reshit behiptiv Reshit chokhmah Jirat Hashem Reshit Daat Begid Milat Da Reshit Krei Eda Eihi Tared Leala Gu Memen Jabeal Pikuin Da Israim Lo Alma. Israim Kol Alma. Ok, que vamos a traducirlo esto aquí abajo. Dice, en el principio, Elohim, esto está en Génesis 1:1, es el primer y principal precepto de todos. Y este precepto es llamado el temor de Hashem, o el temor de Dios, que es llamado el principio, como está escrito, el temor de Hashem, o el temor de Dios, o como le quieran llamar, es el principio de la sabiduría. Esto está en Salmos 111:10. El temor de Hashem es el principio del conocimiento. Está en Proverbios 1:7. Porque este temor es llamado un principio. Y el portal, uno entra a la fe. Y así basado en este precepto,
el mundo entero es capaz de existir. Vamos a tratar de entender todo esto, ¿sí? Entonces, primero habla de que este es el precepto inicial más importante para no fallar con el resto. Cuando habla aquí de temor, está hablando de este concepto que es el concepto Yirat. ¿Dónde está? Aquí estás. Yirat quiere decir, es este que tengo aquí estoy con mi cursor. Yirat quiere decir, está traducido como temor, pero en realidad no habla de un temor de miedo. Cuando hablamos, y que muchas veces se dice que el temor, el que no teme a Dios, pues está prácticamente en la lona, como quien dice. Es decir, no es un temor de miedo, es un temor que le llaman reverencial, pero ese temor lo que significa eh, es que una vez que nosotros entramos en el conocimiento de cómo actúa el Creador, de la misericordia tan grande y del amor tan grande que tiene por nosotros, y nosotros entendemos, comprendemos cómo Él opera. Y aunque dicen en algunos comentarios por ahí que he oído que Dios actúa de manera misteriosa, en realidad es misteriosa para quien ignora. Para el que sabe, no es misterio. Es admiración, es decir, ese temor no es más que quedarnos boquiabiertos, como Él tiene todo tan perfectamente ordenado y no hay nada, ni un cabo suelto en todo prácticamente, desde el principio de la naturaleza hasta el final. Y cuando nosotros nos asomamos al mundo espiritual, reflejado en este mundo material, nos quedamos boquiabiertos. Es decir, si nosotros, a veces nos sorprende cuando hay un milagro, ¿no? Un milagro que dicen que son muy raros y que cuando existen, pues te quedas boquiabierto, que no le encuentras una explicación. Ejemplos, alguien tiene un tumor y después de muchos diagnósticos y luchas científicas de carácter médico, por algún motivo, razón, por un trabajo espiritual que la persona ha realizado, eso resulta que ya no está. ¿A dónde se fue ese famoso tumor? Cuando dicen, bueno, pues es que es un milagro de Dios, pues es que en realidad lo que estamos haciendo es entender de por qué ocurre ese milagro. Y nosotros sabemos que los milagros, la mayoría de los milagros no se ven, no están revelados. Nosotros diariamente estamos viviendo milagros, pero no nos damos cuenta de ellos, porque están ocultos, porque Kadosh Baruj Hu es un ser tan fino que es muy discreto y hace que esos milagros ocurran sin que nosotros nos demos cuenta, y cuando ocurre algo, aunque Él actúa, es el efecto sin zoom. Él se retrae. ¿Para qué? Para hacernos creer que nosotros somos los arquitectos, dicen, o los autores de todo lo bueno que nos pasa en la vida, cuando en realidad detrás de ello hay muchos milagros. Bueno, pero esto, cuando hablamos de temor, lo estamos ligando a la sabiduría. La sabiduría es algo que si nosotros nos basamos en el hombre más sabio del mundo, ¿quién ha sido el hombre más sabio del mundo?
Pues precisamente, ¿quién? Salomón. Exactamente, Shalmo. Entonces, él es precisamente el que pide, bueno, más bien no pide, Dios le ofrece que por ser hijo de su hijo elegido, de su hijo consentido que es David, que le va a conceder lo que él quiera y que solamente basta con que lo pida. Pero pide, David, Salomón no le pide nada. No le pide nada, ni material, ni nada. Dice, yo lo único que quiero que me des es sabiduría. Y bueno, pues el Creador le responde, pues te voy a dar la sabiduría. Pero no solo eso, te voy a colmar de bienes y todo. Por eso el máximo esplendor existe precisamente con Salomón, porque él fue el que construye el templo, el primer templo. Proverbios dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, el rey de Israel, para conocer una sabiduría, disciplina, para discernir los dichos del entendimiento, para recibir la disciplina que da perspicacia, justicia y juicio, rectitud, para dar saciedad a los inexpertos, conocimiento y capacidad y pensar al joven. El sabio escucha y absorbe más instrucción, y el entendido es el que adquiere dirección diestra. Para entender el proverbio y el dicho difícil de entender, las palabras de los sabios y sus enigmas, dice, el temor de Yud-Heh-Vav-Heh es el principio del conocimiento. La sabiduría y la disciplina son los que han despreciado los que simplemente son tontos. Ustedes pueden leer toda la introducción de Proverbios y se van a encontrar con una lectura muy agradable y muy hermosa por parte de Salomón. Ahora, vamos a ver qué tiene que ver el temor con la sabiduría. Pues en primer lugar, si tú no tienes sabiduría, si no adquieres conocimiento, entonces no vas a poder comprender las obras del Creador. Y por tanto, no te puedes sorprender, no te puedes admirar. Y como no te puedes admirar cómo Dios actúa por la ignorancia, porque no eres sabio, pues no le puedes temer, es decir, no te puedes admirar de él. Y si no le puedes admirar, pues tampoco le puedes amar. Entonces aquí estamos con tres conceptos: temor, admiración y amor. Amor y temor es igual, dice el Zohar. Quiere decir que estos principios en los cuales nos habla las escrituras y las cuales ahorita vamos a decodificar todavía con más profundidad, podemos leer aquí nos habla de Teilim 111:10. Vamos a hablar de Salmo 111:10. Aquí nos dice, Reshit Chokmah Jirat, acuérdense del término Jirat, Reshit Chokmah Jirat Adonai, Selektov Lechol, Oshem Teilato Omed Laad. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. De buen entendimiento gozarán todos los que los hagan. Su alabanza ha de perdurar para siempre. Entonces aquí tenemos ya un señalamiento en Proverbios, en Salmos. Déjenme ver si hay otro salmo también en el cual lo menciona. Sí, claro, en el Salmo número 5, 8. Si tienen ustedes a la mano sus salmos, lo pueden ver. Si no, bueno, pues ustedes ya están tomando nota y lo consultarán. Entonces, en Teilim 5:8
nos dice, Va'ani berov hadesha abo beteja eshibaje leelach kodesha beyirateja. Yo, con la abundancia de tu favor, vendré a tu casa, me inclinaré al santuario de tu santidad, con gran temor hacia ti. Temor. Sigue hablando de temor. Y por muchos lados, pues van a encontrar la palabra temor. El problema es que tenemos el concepto, un paradigma de temor como algo que negativo y lo relacionamos inmediatamente como con el miedo. Pero aquí no estamos hablando de ningún tipo de miedo. Estamos hablando de una admiración. Y ahorita vamos a hablar un poquito más del temor, el temor que Dios no lo acepta. ¿Sí? Pero también una vez que tú tienes sabiduría y que entras en el conocimiento, adquieres ese temor. Pero también ese temor la podemos llamar ya como emuná. ¿Qué es emuná? Es fe. ¿Fe qué es? Pero no es hay que ver cómo construimos la fe, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. No es una fe blandengue en que nos dicen que tienes que tener fe, cuando en realidad no comprendemos bien lo que es la fe. La emuná es una certeza absoluta y una confianza total en el Creador. Pero ¿por qué vamos a tener confianza y total y fe en Él? Porque lo conocemos. Y como lo conocemos, lo podemos amar. Y si lo amo, pues le tengo confianza. Si le tengo confianza, tengo certeza en Él. Y si tengo certeza en Él, mi fe está construida. Pero ahorita vamos a ver cuál es el proceso de construir esa fe. Y es importante que consideremos y reflexionemos si efectivamente nosotros estamos teniendo ese proceso para construir una fe verdadera. ¿Sí? Bueno, vamos entonces. Son 14 los preceptos que nos dice el Zohar. Nos vamos a tardar un poquito, probablemente, en los primeros dos preceptos, porque están relacionados uno con el otro, que son prácticamente lo uno, pero hay que discernir entre uno y el otro. Entonces, el primer precepto, como dice el Zohar, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y obviamente las referencias bíblicas están en el Zohar, está en Proverbios del 1 al 8 y en Teilim del 110, del 111, versículos 10 y 5, 8 que acabo de leer. No puedo leer todo, pero hay algo interesante que quiero que compartirles dentro del Zohar que nos dice: el temor está dividido en tres tipos. Dos no tienen fuentes fundamentales y uno es la fuente verdadera del temor. Hay una persona que teme y respeta al Santísimo. Bendito es Él. Para que sus hijos vivan y no mueran, o por temor a ser castigado a través del cuerpo o su fortuna. Ese es el temor que Dios no quiere de nosotros. ¿Sí? Entonces, ese tipo de temor es un temor que no es aceptado. ¿Qué es? Temor a que no nos vaya bien, a que Dios nos castigue. Ese temor, ese sí es miedo. Pero eso no tiene ningún fundamento con la fe o la confianza en el Creador. El temor, eso no es correcto. Este tipo de temor no es aceptable para Él. Por ejemplo, respeta al Santísimo porque quiere que sus hijos vivan y no mueran. Es genuino, pero ya está metido el miedo. O porque tiene temor a ser castigado a través de su cuerpo, una enfermedad. Dios no lo quiere dejar de algo, sobre todo las malignas. O en sus bienes, su fortuna. Esta persona, por consiguiente, siempre está temerosa de Él. Así que aquí hay miedo. Pero podemos ver que el temor que tiene del Santísimo, bendito es Él, no tiene una fuente verdadera. Esto es, no es fundamentalmente genuino.
porque su propio beneficio es la causa radical, mientras que el temor es únicamente su resultado. Y hay una persona que teme al Santísimo, bendito es Él, porque tiene temor al castigo que le espera en el otro mundo, es la otra forma, y de las torturas del Gehinnom, que traducido en términos coloquiales, el infierno. Estas son las clases de temor, a saber, el temor al castigo que una persona recibe en este mundo y el temor al castigo en el mundo por venir. No son la esencia del temor ni su fuente genuina. Esto no es temor de Dios. Esto es lo que Dios no quiere de nosotros. Pensar de esa manera es no tener el concepto de yirat o temor en el Creador. Dice, el temor que es genuino en su esencia ocurre cuando una persona teme a su Señor porque Él es todopoderoso y gobierna todo, porque Él es la fuente principal y la esencia de todos los mundos. Y todo lo que existe es como nada comparado con Él. Como está escrito, y todos los moradores de la tierra son considerados como nada. Esto está en el libro de Daniel 4:32. Y uno debería concentrar sus deseos en ese lugar que es llamado temor. Bien, pues, perdón. Entonces, si alguien quiere hablar, con todo gusto, ¿eh? Soy fulana y quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Bueno, entonces lo sigo silenciando para no salirnos de concentración. Bien. Digamos que Yirat Shamayim, que es el temor de vida, el miedo, el temor de miedo, es la conexión con el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, con el mundo físico. Entonces, con el mundo físico, pues estamos conectados con esa emoción. Y ya sabemos que aquí nomás hay dos emociones, que es el miedo y y el amor, ¿sí? Entonces, bueno, ok. Aquí entonces lo que vamos El odio y el amor, ¿verdad, maestro? Disculpe, soy Connie. sí, El odio y el amor, ¿verdad? exacto. Ok, gracias. Entonces, y cuando estamos hablando de temor o de yirat, que es lo contrario de miedo, estamos conectándonos con del árbol del conocimiento, con el árbol de la vida, es decir, con la sabiduría. Entonces, es importante saber que en este mundo debemos estudiar mucho para ser sabios. Si no desentramamos lo que la Torah nos quiere decir, pues entramos vacíos y salimos igual. Es decir, nacimos con un propósito, no lo cumplimos y salimos en blanco. Entramos como salimos. Entonces, es un desperdicio de vida, es un desperdicio de encarnaciones. Pero cuando nos conectamos con el Yirat, con el conocimiento, con la sabiduría, le damos propósito a nuestra vida. Por eso dice que el primer precepto es el precepto más importante de la Torah para el ser. Es un temor reverencial, ¿verdad? Un reverencial para enamorarse de los secretos, de los sodot. Y entonces, una vez que descubrimos y nos caen los 20, como decimos nosotros aquí los mexicanos, entonces cogemos placer en el estudio y entonces hay un disfrute en la sabiduría, ¿sí? Ese es como el alma se ilumina cuando estudias los secretos de la Torah. Entonces, también nos dice
que sin la experiencia física no hay revelación de secretos y solo se puede revelar lo que está escondido. ¿Y qué está escondido? Por ejemplo, en el cuerpo de nosotros. El cuerpo es el equivalente a la Torah, al rollo que vimos en la imagen anterior. ¿Y qué está escondido dentro de nosotros? El alma. Entonces, el alma necesita manifestarse, pero se manifiesta a través del cuerpo. Entonces, aquí hay una simbiosis. Por eso, la Torah sin la Kabbalah está incompleta. Y la Kabbalah, pues, está basada en la Torah. Entonces, la Kabbalah no tiene razón de ser si no tiene su fundamento en la Torah, que es el cuerpo, mientras que la Kabbalah, el Zohar, es el alma de la Torah. Entonces, es la manera como podemos revelar secretos, ¿sí? Muy bien. Bueno, seguimos adelante. Pero también aquí hay un aspecto en el que estamos viendo que muchas personas en ese concepto de temor o de miedo al Creador. ¿Por qué se dice? Porque en la Biblia, y no solamente en la Torá, también en los otros libros de los profetas menores y mayores, pues el Tanaj. Y no solamente en todo el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, se está hablando de la ira, de la furia y del enojo de Dios. Y entonces ya hay un miedo. En realidad, Dios tiene ira, tiene furia y tiene enojo. Literalmente así dice. Y lo podemos ver. Pues aquí nos vamos a encontrar que entonces le tenemos miedo a eso. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos Teilim en el número 2. Vamos a ver, aquí lo localizo rápidamente. 3, 4, 2. En los versículos 12 y 5, no sé si lo anoté bien. Dice, Nashe kebar pen nefab beduk derech ki yidrar kimat apo ashre kol josebo. Anhelada de pureza, porque si se enfurecerá y se perderá del camino cuando encenderá como un instante su furia. Afortunado los que se resguardan en él. Entonces, aquí vamos a ver, en el 5 parece que también tenemos algo. Yosef Bashamayim Kisat Adonai Yir Gagol Lamo. El que habita en el cielo se reirá, Dios se burlará de ellos. Haz Yedeber Elohim Beapo Eburafno Llevalemo. Entonces hablará a ellos con su furia y con su ira los perturbará. Y podemos ver en el 79. Vamos a ver si por aquí tenemos el 79. En el 79 también nos dice en el versículo 5 y 6. 78, 79. Aquí tenemos. Dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, te has de enojar para la eternidad, encendiéndose como fuego tus celos? Estamos hablando de que aquí hay un enojo. Derrama tu furia. Shehot gemearteja, el agoyim asher lo yedua beal mamlohot asher beshimcha lo karau. Derrama tu furia sobre los pueblos que no te conocieron y sobre los reinos que en tu nombre no clamaron.
Podemos seguir leyendo más referencias. Para los del Nuevo Testamento puedan ver esto en Juan 3:36, en el rollo de Santiago 1:20 y en el rollo de revelación de Juan el Divino 11:18 y encontramos más menciones. Entonces, Dios tiene ira, furia y enojo. Si nosotros entendemos literalmente así, pues cualquiera le da miedo, ¿no? Entonces es un Dios enojón, celoso, furioso e iracundo. Sin embargo, en otra parte de los Salmos, en Teilim 103:8, vamos a ver 103:8, fíjense. Todo esto lo leo para que vean que no es una invención mía, sino es un soporte que tenemos que tener para poder discernir y saber. No podemos quedarnos simplemente que nos digan como tú haces esto. No somos dogmáticos. Queremos llegar al fondo de las cosas. Dice, en 103:8 dice, Ramhu Behat Adonai Erek Apayin Yebarak Haashit. Clemente, o Rahamín quiere decir Rahum viene de Rahamín, que es misericordia. Entonces dice Rahum, quiere decir misericordioso. La traducción aquí le pusieron clemente, pero en realidad es misericordioso y agraciador. Es Dios lento para la ira y cuantioso en benevolencias. Bueno, ya vemos que no se enoja tan rápido. Nos trata de eso. Cuando habla de lento para la ira, ahorita vamos a entender por qué. Suponiendo que hay una consecuencia. ¿Por qué se dice lento? Porque está dejando un espacio entre nuestras acciones negativas y el resultado de su ira, entre comillas. ¿Para qué? Para dar un espacio a la Teshuvah. Es decir, para dar un espacio al arrepentimiento y que Él nos perdone, que es lo que estamos pasando en estas épocas, precisamente de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Bueno, ahora también en Bamidbar 14:18, que traducido para los que no están familiarizados con los términos en hebreo, Bamidbar quiere decir números, que en realidad es el desierto. Le pusieron números, no voy a explicar ahorita las razones, pero en 14:18 nos dice, ¿qué? 18. Y ahora, por favor, engrandécete tu poder, oh Dios, tal como has hablado diciendo. Aquí viene la declaración. Dios, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa, que perdona error y transgresión. Perdona error y transgresión. Es decir, expía. Tenemos manera de poder encontrar perdón de Dios en todo y hasta el más vil. Hasta aquellos que decían no tienen perdón de Dios. Todos tenemos perdón de Dios. Pero, ahí va el pero de ninguna manera dará exención de castigo, que hace venir el castigo por el error de los padres sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación. Perdona, por favor, el error de este pueblo de acuerdo a tu grandeza. Aquí está contestándole Moshe Rabbeinu a Dios, de tu bondad amorosa y tal como has perdonado este pueblo desde Egipto en adelante hasta ahora.
Dice entonces, Dios dijo, de veras perdono conforme a tu palabra, etcétera. Viene a decir que aquí también hay ira, que Dios es vengador y dice no solamente perdona el error, pero las consecuencias las tienes que pagar. Dice, pero de ninguna manera dará exención de castigo y hace venir el castigo por error de los padres sobre los hijos, etcétera. Es decir, hasta los nietos. ¿Cómo podemos nosotros entender estas aparentes contradicciones? Bueno, estas contradicciones, si lo vemos desde el punto de vista literal, pues nos vamos a encontrar que hay una gran contradicción en estos conceptos. Lento para la ira. Aquí vamos a ver que ese lento para la ira quiere decir que nos está dando un tiempo para rectificar, de hacer teshuvá. Dice, yo perdono, pero de ninguna manera te voy a exentar de pagar el error. Dios mío, pues por fin me vas a perdonar o no me vas a perdonar. Aparentemente ahí está la dicotomía. Bueno, una de las cosas hermosas de la Kabbalah es que precisamente todo esto que parece una contradicción, todo eso que parece un antagonismo de conceptos, es la base para poder sacar el secreto, el sol que hay detrás de eso. Ok. Vamos a entender qué es el concepto de la ira. Vimos el Antiguo Testamento, Génesis, Bereshit, en el capítulo 1:1 dice, en el principio, Elohim creó. Ok. Entonces, el concepto de ira está precisamente basado en ese primer concepto del Génesis. Porque dice, en el principio, Elohim. Elohim. ¿Qué hicieron los traductores? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿No es cierto que así está escrito? Bueno, pues si nosotros traducimos Elohim como Dios, pues ya estamos en un error. Nosotros cuando podemos, perdón, desglosar qué es Elohim, Elohim, conforme a la gematria, tiene un equivalente a lo que es Ateba. Y Ateba, que es la naturaleza. Entonces, si la naturaleza es la que crea toda la fisicalidad, entonces estamos hablando de la creación del mundo. Por eso dice Elohim creó. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza está formada por todas las partículas, por todas las ondas que están en el universo, desde la parte atómica y subatómica más conocida hasta el espacio infinito del universo. Comprendiendo esto, por ejemplo, en términos cuánticos, taquiones, positrones, muones, bosones, electrones, protones, neutrones, el átomo, las moléculas, los tejidos, los órganos, las personas, las piedras, la naturaleza, todo el planeta, las nubes, los más planetas, el sol, las estrellas, las constelaciones, todas las grupos de estrellas, la galaxia, todas las galaxias,
y el superuniverso. Todo eso es lo que es creado. ¿Eh? Pues creado ¿por quién? Por Elohim. Elohim es la parte de Dios, porque Dios también creó Elohim. Es decir, Akadosh Baruj Hu no es Elohim. Akadosh Baruj Hu tiene una parte co-creadora que es Elohim. Elohim es toda la naturaleza. Entonces, Elohim tiene que ver con nuestro cuerpo físico. ¿Sí? ¿Muy bien o no? Sí. Okay. Entonces, más adelante en las escrituras dice que hagamos nace Adam balsameinu kimoteinu. Es decir, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, no, conforme a su imagen y su semejanza. Es decir, se asocia el creador, Kadosh Baruj Hu, se asocia con Elohim, porque entonces le dice, tú pones el cuerpo y yo pongo el alma. Entonces, el cuerpo es gobernado por Elohim, por la naturaleza, y el alma le pertenece al alma del alma, es decir, a Kadosh Baruj Hu. Bueno, entonces aquí están las dos esencias con las cuales nosotros estamos hechos, ¿sí? Vas a decir, güey, ¿qué tiene que ver esto con la ira de Dios? Un momento, para allá voy. Parece ser que no tiene ninguna conexión, pues para allá vamos. Cuando el hombre fue creado, nos dice el Zohar, que los ángeles se opusieron a la formación, a la creación del hombre. Argumentaron muchísimo que el hombre no iba a reconocerlo, que iba a violar sus leyes, que iba a renegar de él, que lo iba a desconocer, se iba a olvidar de él y todo aquello negativo. Entonces, el creador les contestó, bueno, yo ya lo creí, pero también, paralelamente, creé la Teshuvah, es decir, la capacidad del hombre de llegar al camino correcto, de arrepentirse de todo lo pasado, pero no solamente arrepentirse, sino superar todo eso. Pero le dijeron, pero además va a destruir tu creación. ¿Va a destruir tu creación? Sí. Entonces, él hizo una apuesta por nosotros. Él sabe que el hombre es su mayor creación, que no está terminado, pero es su mayor creación. Y por lo tanto tiene una apuesta muy grande con los ángeles. Porque dicen, él cree que nosotros somos como él y que estamos en una etapa de crecimiento y de maduración. Por lo tanto, él tiene una gran confianza en el ser humano, pero los seres humanos no tenemos esa confianza en él porque no lo conocemos. Entonces, nos dice el Zohar, bien. Y como dice aquí en la Torah, yo soy, perdono, pero de ninguna manera te quito la responsabilidad sobre lo que has hecho. ¿Qué quiere decir? Que Dios es infinita misericordia, pero cuando nosotros hacemos algo negativo, cuando transgredimos sus preceptos, sus leyes, entonces creamos un tikkun. Un tikkun es como lo que llaman en el lenguaje profano, un karma. Entonces, los ángeles le dijeron a Dios, Él va a destruir tu creación. ¿Oh, sí? Entonces, bueno, si va Él a querer, Él va a destruir
mi creación ustedes ven que Él la va a destruir, yo les doy permiso de que lo impidan, pero no lo toquen. Es igual que a Job, cuando Job se le presentó el Satán diciéndole por el alma de, digo, por decirle a Job que estaba tan a todo dar acá abajo, pero que iba a renegar en contra de él, dijo, te doy permiso de que hagas lo que quieras con él, pero no lo toques. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza, el cosmos, los ángeles que habitan los cuerpos de las estrellas y que habitan los cuerpos de las estrellas, es el astral, ellos ejecutan el tikkun, el karma. Ese tikkun es cuando el hombre quiere destruir su creación, entonces en automático entra el Elohim, en automático entra la naturaleza, en automático entra las energías cósmicas, en automático entra toda la cuestión de los ángeles que se opusieron a la creación del hombre y que el Satán se encargue de utilizar esas fuerzas en contra de nosotros. Bueno, entonces la ira de Dios no es ira de Él. Es cuando las fuerzas de la naturaleza se desatan para ejecutar la causa, el efecto de uno que uno provocó. Nosotros provocamos algo, vienen y se vienen los acontecimientos negativos contra nosotros. Pero, ¿en qué nos puede ir mal? En enfermedades, en pérdidas, en malos negocios, pérdidas económicas, malas relaciones, pérdidas de pareja, hijos, etcétera, salud, etcétera. Es decir, todo lo que el cosmos, lo que Elohim, lo que el astral nos afecta, afecta exclusivamente a la parte física. Todo aquello que nosotros padecemos, allí sí nos toca, pero no nos toca en el alma. ¿Sí? Es decir, podemos ser perdonados, pero somos responsables de pagar las transgresiones. Esa es la ira, la furia de Dios, que no es furia de Él. Él no tiene nada que ver con eso. Es la acción de la naturaleza en contra de todo lo que rodea al cuerpo. Esa es la famosa ira, que no es ninguna ira. Dios es infinita misericordia, infinita bondad. Tan es así que cuando dices es lento para la ira, nos da la posibilidad de hacer teshuvá. Y si nos da la posibilidad de hacer teshuvá, tenemos la posibilidad de entrar al camino correcto. Si entramos al camino correcto, ¿sí? Si entramos al camino correcto, entonces las leyes del tikkun, las flechas y el boomerang del karma, ya no nos tocan. ¿Qué quiere decir que no nos tocan? Porque ha habido una transformación de esa persona, de nosotros, que hemos hecho una transformación. El tipo que yo era hace 15 años, 10 años, el año pasado, o hace un mes, etcétera, y que ya he tenido una transformación porque he querido llegar al camino correcto. Entonces, ¿por qué? Porque he encontrado el Yirat Shamayim, es decir, la sabiduría, y he encontrado la manera de llegar al camino correcto, de hacer teshuvá y reencontrarme con el Creador. Entonces ya esa persona, ya no soy el anterior. Ese ya no existe. Físicamente ahí está. Los mismos cabellos, las mismas caras, las mismas arrugas, más años, etcétera. Pero tiene el alma más pulida, es decir, ya no está conectado con esa conciencia anterior. Como ya no está en esa conciencia anterior, llegan las flechas y ¿a qué va a encontrar? Ya no va a encontrar a nadie. ¿Por qué? Porque esa persona ya se ha movido. Ya se movió. ¿Por qué se movió? Porque ya es otro. Es decir, las leyes del karma, el tikkun, las leyes del morfi, como dicen,
ya no existen. ¿Por qué? Porque ya no toca a esa persona, porque ya hay una transformación. Y allí viene la gran misericordia del Creador, el amor que tiene con nosotros. Por eso en estas fechas de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, cuando encontramos una verdadera transformación, entonces ese problema que íbamos a recibir nosotros, ese decreto, ya no nos alcanza porque ya estamos en otro nivel. Entonces, ya, se acabó. No hubo problema. Ya no tienes sentido castigar a alguien que, pues ya está bien. Es como el papá al hijo. Si el hijo se está portando bien, pues ¿qué necesidad tiene de castigarlo? ¿Por qué? Porque pues, está dentro de la obediencia de los padres. Igualmente nosotros, si estamos cumpliendo las leyes, los preceptos que originalmente nos dio en la Torá el Creador, y estamos conectados con eso, pues en realidad no hay ira. ¿Cuál ira? No hay temor, no hay cuál miedo. No hay temor de miedo. Hay un temor reverencial por las maravillas que Él hace y cómo prodigiosamente actúa sobre nosotros. ¿Sí está claro? ¿Sí? Porque de allí tenemos que pasar al siguiente, el primer precepto y el segundo son exactamente lo mismo. Ese temor reprochable que les dije, pues es el temor que les acabo de leer en el Zohar. Dice el Zohar, observar lo grande que es el mérito de aquel que estudia la Kabbalah, es decir, del que escudriña los secretos y la sabiduría de Dios. Y como este estudio es superior a todas las obras, no teme nada, ni a los seres celestes, es decir, a los seres del astral, a los ángeles, ni los terrestres, ni maldición de cualquier persona o agobio, hechicerías, cosas por el estilo. Es inmune a todos los tormentos. ¿Por qué? Porque el estudio y el hacernos sabios nos da un escudo de protección muy grande, porque ¿quién puede estar en riesgo cuando estás bajo las alas o bajo la protección divina? Y cuando hoy se dice es inmune a todos los tormentos, no hay plaga, ni hay virus, ni hay enfermedades, ni hay inconvenientes. ¿Por qué? Porque el mérito de aquel que se acerca a conocer al temor del Yirat Shamayim, es decir, esta sabiduría te da una gran protección y una gran protección. ¿Sí? ¿Vamos bien? No sé si, sé que es algo, no es tan fácil a veces de captarle, pero está pues muy bonito. Bien, entonces, el segundo precepto es amar al Creador. Bueno, ese segundo precepto pues, está relacionado con todo lo que acabamos de ver atrás. Si no lo conocemos, si no descubríamos sus secretos, pues ¿cómo lo podemos amar? Entonces, ese precepto de amar a Dios, vamos a ver de dónde viene. Pues yo dije que el primero, el temor y el amor van relacionados. Es igual. Y la sabiduría. Porque para quien no ha escuchado estos conceptos que en otras clases ya hemos tocado, pero de los que estamos aquí, alguien que se haya enamorado de su pareja, por ejemplo, o de un amigo, o de un socio, vete a saber. No lo puedes amar, querer, estimar, abrazar, lo que tú quieras. Estamos hablando, no lo puedes amar si esa pareja que tú tienes o ese amigo, si al principio te dice, oye, tienes que amar a fulanita o fulanito. Mira, de entrada, pues como que me gusta o como que no me gusta, le estás viendo la parte exterior,
Pero va a decir, bueno, ¿cómo quieres que yo ame a ella o a él si no la conozco? Pues déjame tratarla o tratarlo. Y cuando lo tratas y hablas con él o ella, pues ves cómo piensa, cuáles son sus principios, cómo se comporta contigo, sus valores y todo aquello que te agrada a ti. Y terminas enamorándote de esa persona. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes amar a Dios simplemente porque un precepto te lo dice? Pues necesitamos conocerlo, tratarlo, ver cómo piensa, cómo actúa, cómo se conduce con nosotros. Y la única manera de poder conocerlo y establecer una comunicación interior con él es a través del Yirat Shamayim, es decir, a través del estudio, a través de conocer cómo piensa él, cómo actúa. Ya nos dio la Torá, pero la Torá son historias. Ese es el cuerpo. Ahora vamos a ver qué hay detrás de todas esas historias. Allí entonces descubrimos a través del estudio de la Kabbalah, a través del estudio del Zohar, cómo Dios piensa, cómo actúa y cómo prodigiosamente y cómo es sabio, digo, cómo nos da tantas cosas que no nos damos ni cuenta. Entonces, en ese momento nos enamoramos de Él. Si no profundizamos en su enseñanza, en sus leyes, no lo podemos amar. Por más que religiosamente nos digan que tenemos que amarlo. Ay, sí, sí, yo quiero decir que quiero mucho, pero ¿cómo puedes querer a alguien que no conoces? Entonces tu fe en Él es una fe. ¿Cómo la vas a construir? Entonces, ¿cómo construyes tu fe? En Él. Esta emuná, ¿cómo la construyes? Es un proceso muy precioso. En este primer precepto, en el segundo precepto, que es casi igual que el anterior, pero hay que discernirlo bien. No, se nos dice, obviamente, en las leyes de Moshe que nos entregó en la segunda, las segundas tablas, pero también en la oración de la Shema, que está también en la Torah, nos dice, Beabta et, o Adonai, o Dios, Eloheja, Bejol Eloheja, Ubejol Navsheja, Ubejol Meodeja, que quiere decir, amarás a Dios, Ayud Jehová tu Dios, o Kadosh Baruj Hu, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma, hígado, nefesh. ¿Por qué? Porque el nefesh está básico, el alma básica está en el cuerpo físico, con todo tu hígado, y con todo, Ubejol Meodeja, con todo tu cabeza, con todos tus pensamientos, es decir, con tu corazón, con tus emociones, con tus sentimientos y con tus pensamientos. De allí, ese es el fundamento de la meditación cabalística, porque ahí está claro. Y hay que entender que la meditación cabalística es la meditación correcta. No quiero hablar de las demás meditaciones, pero de allí de los preceptos de la Torá surgen todas las escuelas, incluso las de Oriente, porque entendamos que Abraham tuvo hijos e hijas que luego se fueron al Medio Oriente, pero que les dio una sabiduría incompleta, que luego las transformaron ellos allá, le hicieron lo que les hicieron, no voy a decir si bueno o malo, lo que sea, pero la esencia de la meditación está en los profetas, en la profeta, porque el profeta es aquel que se conecta con el mundo espiritual a través de su meditación y tiene revelaciones. Entonces, ese principio de amar, amarás a Dios con todos tus pensamientos, quiere decir que en la meditación también le amamos, por eso nos conectamos con sus nombres. Aunque a veces en la meditación nosotros, pues, ay, mira qué bonito siento, me relajé, vi colores, pues, está bien. Para empezar, excelente, está muy bien. Pero no, lo que necesitamos es seguir adelante.
para tener eso como está. Bueno, le voy a dejar aquí porque el siguiente tema, que tiene que ver con el segundo precepto de amar al Creador, vamos a ver, aparte de conocerle, bueno, de todo lo que acabamos de ver, cómo vamos a construir o cómo hemos construido. Nosotros decimos que tenemos fe en el Creador, pero ¿en qué está basada tu fe? ¿En qué está basada esa superconfianza, esa certeza en Él? Porque muchas veces el concepto de fe religiosa te da lugar a dudas. Tú te cedes, no pasa nada. El fe te da siempre lugar a la duda. La fe mayor, la certeza, la confianza en el Creador, no da, es un término absoluto, no es relativo. No te debe dejar lugar a ninguna duda. Entonces, vamos a ver analizar cómo hemos construido nuestra fe. Y si no hemos sabido bien cómo está construida nuestra fe, te aseguro que en la próxima clase vas a entender cómo construir tu fe y te va a dar temor. Es decir, te vas a sorprender de lo hermoso que es cómo hay que construir esa fe para seguir amando al Creador. Porque si no tienes emuná, tampoco amas al Creador. Si le das lugar a dudas, no estás amando al Creador. Es como la relación con las personas, ¿no? No, si yo le tengo fe, yo la amo y todo, o lo amo. Pero, y ahí va el pero, y si esto, y si el otro, y si aquello, entonces no estamos amando incondicionalmente, porque también vamos a hablar del amor incondicional. El Zohar nos habla mucho del amor incondicional, ¿qué es? Vamos a hablar más del amor. Bien, entonces, del amor al Creador, claro, y que se debe asemejar al amor a nosotros, los seres humanos, que somos falibles, porque también al amor a Dios hay que amarlo en la contradicción. Allí es donde es más difícil amarlo. Pero bueno, eso es tema de la siguiente clase. Vamos a ver pues cómo se construye esta emuná. Aquí me paro porque pues, son muchos conceptos y quisiera que me dijeras si tienes alguna duda respecto a todo el desarrollo de este shur, que es muy sustancioso y es hermoso. Así que puedes activar tu micrófono y pues si tú preguntas, pues ayudas a que otros que también pueden tener la misma pregunta y así pues todos nos ayudamos, nos preguntamos y yo pues intentaré de la mejor manera responder dentro de mi conocimiento y dentro de lo que la Shejina pues me permita poder explicar. Yo tengo una pregunta, Chava. Sí, Soy Tere. Adelante, Tere. Aquí dice, no aquí dice, en la exposición es Yirat Shamayim, que es el miedo que llega a través del conocimiento del árbol del bien y del mal. ¿Es correcto así? No, para nada, es incorrecto. A ver, entonces, ¿me Yirat lo explicas, Shamayim, por favor? sí, va de nuevo. Yirat Shamayim quiere decir el temor reverencial. Ok. El poder admirarnos de la manera como Dios tiene todo ordenado y cuánta misericordia hay y cuántas cosas tiene perfectamente ordenadas que nosotros ni por asomo a veces comprendemos. Eso está conectado con el árbol de la vida. Lo que está conectado con el árbol del conocimiento y del mal es el miedo. Ese temor que ya dijimos que es rechazado por el Creador. Aquel que decimos, yo estudio, yo hago mis acciones, mis ritos religiosos o lo que sea, por temor, miedo a que Dios castigue
a que mis hijos se enfermen, a que pierda mi trabajo, a que pierda mi fortuna, a que pierda mi negocio, a que pierda mi salud, etcétera. Ese es el miedo que está conectado con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es despreciable para cada uno. Lo que Él quiere es que nos conectemos con la certeza a través del conocimiento de Él y fortalezcamos nuestra emuná, y ese temor reverencial, ese yirá, es el que Dios ama a nosotros. Me quedó claro, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? El llamar temor a Dios, yo lo entiendo de esta manera en lenguaje coloquial, digamos, es entrar en conciencia de lo que tenemos alrededor y de la forma en la que estamos actuando. ¿Es esto correcto? Bueno, la conciencia te dice cómo, pero aquí lo que no debemos dar lugar a interpretación o a como yo lo entiendo o como lo entiende fulano o como lo entiende perengano, no estamos en el pitbull. Aquí lo que nos debe de quedar claro, que ese temor que está mal traducido pues es yirat, pero pues es que hay una traducción que no lo encontraron los traductores, otra manera de poderlo darlo a conocer. Lo que pasa es que nuestro consciente y nuestro subconsciente está conectado con el miedo. Cuando hablas de temor, inmediatamente se conecta con el miedo. No, no tiene que ver con eso. El temor significa, como dijimos, es conocer lo más posible cómo Dios actúa con nosotros. Evidentemente, cuando tú tienes más sabiduría, cuando adquieres más conocimientos, entendamos lo que es sabiduría y conocimiento, son cosas relacionadas pero muy diferentes. El conocimiento es información. Te metes a internet y encuentras cantidad de información. Son datos. Esa es información. Pero ese conocimiento no nos sirve de mucho si no está adquirida la sabiduría. La sabiduría consiste en entender cómo utilizar ese conocimiento, y ese conocimiento que nos llega a ser un conocimiento divino. ¿Para qué queremos basura? Entonces, una vez que tienes ese nivel de conciencia elevado, pues has adquirido sabiduría y ese conocimiento que necesitamos, y puedes discernir, y como puedes discernir, pues tú puedes actuar, todas tus acciones van a ser correctas, ¿sí? Entonces, pues ya lo estás entendiendo, ya es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque ya sabes que todo es causa y efecto. Y como tú ya ves claro el panorama, tú no vas a actuar de manera incorrecta porque sabes que hay consecuencias. Entonces, actuando correctamente porque ya tienes la información, tienes el conocimiento, tienes la sabiduría, Dios está contigo. Es decir, es uno de los principios que vamos a ver más adelante. Como está contigo, pues tú ya, ¿de qué te preocupas? ¿Lo entiendes bien? Clarito, ¿verdad? Sí, Chava, gracias. Quedó muy claro. Muy bien. Bien, pues en vista de que no hay otra pregunta relacionada con el tema que acabamos de exponer, bueno, pues vamos a pasar a la meditación del día de hoy. Y esta meditación está basada en precisamente eso, en el temor de Dios. ¿Ok? Es el Shem número 51. No es cierto. Creo que es el 51. No tengo bien a la mano. Este Shem es un Shem
muy importante porque nos va a permitir precisamente reforzar nuestra certeza en el Creador. Y bueno, lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer en un Yehud, lo vamos a traer de arriba y lo vamos a meditar. Bueno, pues hasta aquí terminamos la grabación y pues les agradezco mucho la atención y espero que nos sigan en nuestras clases a través de nuestro canal de YouTube, que es Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. Muchas gracias y seguimos, pues nos vemos para el próximo lunes.